Bueno, chicos, feliz día de resurrección. Les deseo a todos que este nuevo ciclo espiritual traiga para todos y cada uno de ustedes algo hermoso en su vida. Y todos tengamos de esta energía de resurrección algo que nos transforme y que nos haga mejores personas. Bueno, en esta ocasión, en este glorioso día, vamos a hablar del muy afín el tema del gozo y la tristeza de los planetas. Este es un día de gozo y entonces pues vamos a hablar qué representan los planetas en gozo. En este gráfico podemos encontrar los planetas que ustedes tienen en gozo. Vamos a revisar en sus cartas quién tiene un Mercurio en casa 1 que está en gozo, o una Luna en casa 3 que está en gozo, o un Venus en casa 5 que está en gozo, Marte, el trabajador, en gozo en casa 6, el Sol, el que brilla, el que se pone a las 12 del día, en gozo en casa 9, Júpiter, el gran viajero, en gozo en casa 11, y Saturno, un maléfico que en casa 12 se encuentra bien. Es importante señalar que los planetas que están en gozo no necesariamente tienen que estar en Aries, en Géminis, etc. Si por revolución solar, por tránsito, por Atacir, entra un Mercurio en casa 1, querrá decir que nuestra inteligencia se verá en aumento. Nuestro deseo por saber se verá incrementada también. Y todo lo que nos hable el planeta Mercurio, el mensajero de los dioses. Entonces, estos son los planetas que se van a encontrar en gozo en ciertas casas. ¿Y por qué? Vamos a hablar un poco de lo que se refiere, como en estas láminas, el gozo, cuando abrazamos un ser que queremos, lo sentimos el gozo. Y por otro lado, cuando lo perdemos, pues sentimos la tristeza. Bueno, pues un poco así le pasa a los planetas. Las conocidas determinaciones a lo que se refiere el gozo y la tristeza de los planetas nos van a dar un poco más, un matiz adicional para interpretar los planetas de acuerdo a lo que se esté estudiando. Ya hemos visto planetas angulares, planetas en cúspide, planetas exaltados, planetas en caída. Ya tenemos como una buena visión de lo que el planeta va a representar en alguna casa. Nos faltaba hablar detenidamente, porque lo hemos hablado ya, de los planetas en gozo y en tristeza. Entonces, los planetas que se encuentran en gozo nos van a dar ese matiz adicional en donde el planeta va a estar contento, como cuando estamos en una fiesta que nos encanta, que la música está padrísima, pues ahí estamos en gozo. Bueno, y obviamente, como en todos los casos, pues lo opuesto es la tristeza del planeta, que va a ser una casa en donde pues no está como muy cómoda, ¿no? Vamos a pensar que nosotros somos adolescentes y nos encontramos en gozo en nuestra propia casa. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros papás nos dicen, mira, te vas a ir a un camping y tú no te quieres ir? Pues ahí te alejas de tu zona de confort, de tu zona de seguridad y puedes estar no muy contento. El gozo y la tristeza de los planetas fue un concepto que bien fue estudiado por Abraham Benesha. Esto se habla en los textos antiguos de los árabes que fueron traducidos por la Escuela de Sirventa, algunos de ellos. La Escuela Sirventa, como ya lo he dicho muchas veces, estaba comandada por un grupo de astrólogos que comandó Tito Macía, que con sus propios recursos estuvieron trabajando con los textos antiguos, y de ahí pues tenemos una información de primera línea. Como se dice en el budismo, venimos del linaje de Tito, o sea, venimos de un linaje puro, la transmisión del conocimiento es clara y es, por lo tanto, un conocimiento bien preciso y un conocimiento claro. O sea, no venimos de un conocimiento que ya ha pasado por otras creencias y que ya saben que esto es como el teléfono descompuesto, cada quien le pone lo suyo, y aquí, en este caso, pues no es así. El gozo del planeta estamos estableciendo como también como una dignidad. Recordemos que en las astrodinas, el domicilio era el aspecto más fuerte, que eran 5 puntos, el gozo está entre 3 y 4 puntos, y
bueno, es una dignidad que también va a tener un valor importante cuando estemos hablando, sumando las dignidades y nos van a estar formando las astrodinas. Entonces, todos los aspectos que tenga un planeta van a ir sumando astrodinas. Es como las cualidades que nosotros vamos adquiriendo en la vida, ¿no? Que empezamos a estudiar un idioma, bueno, pues tenemos un recurso. Que estudiamos otro, pues ya son 2 recursos. Que además de los idiomas estudiamos una carrera, pues 3 elementos. Y esto, como ya lo hemos visto en el índice del destino, bueno, pues nos va a mejorar nuestra capacidad para conseguir trabajo, para desenvolvernos, para viajar. Y esto mismo le pasa al planeta. Un planeta con mucha dignidad, pues es un planeta fuerte, es un planeta que se va a expresar sin miedo, que se va a expresar de una manera segura, y esto lo vamos a ver reflejado en la vida de la persona que estemos analizando su carta. Entonces, el Sol, nuestro gran coloso, tiene su gozo en la casa 9. Es importante ver esto, porque fíjense, cuando uno ve las cartas natales y ves que a un niño, a lo mejor los papás no lo están motivando adecuadamente y tiene un Sol en casa 9, pues hay que hacerlo notar, porque este niño tiene un Sol en gozo, un Sol que debe de ser notado en su capacidad de estudiar, en las maestrías que va a lograr, en los idiomas que va a hablar. Pero pues si los papás no saben astrología y nosotros que somos astrólogos tampoco sabemos la importancia que tiene un Sol en casa 9, pues lo pasamos por alto y a lo mejor pues ahí tenemos una persona que no va a utilizar todas las cualidades que tiene su Sol. Entonces, por eso es importante conocer el gozo, sobre todo, y la tristeza también, porque a veces hay situaciones que dices, bueno, ¿qué está pasando? Si esto no me pasaba a mí, si yo cuando viajaba estaba contenta, ahora ¿por qué no? Bueno, a lo mejor entró una luna en casa 3 y es un momento de recordar que estás en otro país, que estás fuera de tu sitio, y ahí se expresa la luna de una manera triste. Empecemos con este guapetón de Piqué que tiene el gozo de Mercurio en la casa 9. Digo, en la casa 1, perdón. Entonces, este gozo, ¿cómo se va a representar en la vida de la persona? Bueno, recordemos lo que es Mercurio. Mercurio, el mensajero de los dioses, la capacidad para comunicarnos, para aprender, también para movernos. Y fíjense las cualidades que él tiene como deportista. Ahí está su capacidad mercurial, la sagacidad que tiene, dijera Chespirito, el chanfle, esta manera de engañar al otro, que son todas las cualidades que tiene el mensajero de los dioses. Entonces, las personas cuando tenemos Mercurio en casa 1, por tránsito, por revolución solar, si por ejemplo nosotros vamos a tener una temporada de exámenes muy fuerte y tenemos la capacidad, porque tenemos el índice de destino bastante alto, y nos podemos poner un Mercurio en casa 1, bueno, pues eso va a hacer que nuestra capacidad intelectual aumente. Eso es un buen consejo cuando no tenemos un Mercurio natal. Recuerden que en la astrología tenemos muchos recursos para ir manejando la energía de los planetas a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel Cervantes tenía Mercurio en casa 1 y ya saben la calidad de escritor que fue, porque recordemos que entre las muchas cualidades de Mercurio está la capacidad para redactar, la capacidad para comunicarse, todo el lenguaje incluyendo el corporal, están avalados por este gran planeta. Entonces, recapitulando, cuando tenemos un Mercurio en casa 1, vamos a tener un Mercurio en gozo y seremos por ello personas muy inteligentes. Luego, Mercurio en casa 1, bueno, sabemos que es la casa de su gozo. En las personas, les repito, cuando tenemos esta cualidad, bueno, vamos a tener que sacar partido del planeta que tiene Mercurio. Entonces, sigo con la representación. Además de ser la casa 1, la casa 9 de los hijos, pues por casas derivadas sabremos que si tenemos un Mercurio en casa 1, nuestros hijos van a tener las cualidades de la inteligencia,
de la capacidad de estudio que nosotros mismos les vamos a compartir por compartir nuestra casa, esto por casa derivada. Luego la casa 3, la casa del gozo de la luna. La luna en casa 3 la tienen grandes escritores. En este caso estoy hablando de Lorenzo de Medici y las cualidades populares, las cualidades de la patria, las cualidades de lo que habla la luna. La luna, recordemos rápidamente, la naturaleza esencial es la madre, puede tomar naturaleza esencial de la patria, la hija, dependiendo de la casa en que esté. Pueden ser inclusive nuestras rentas cuando la tenemos en casa 2, pero en este caso estamos hablando de la luna en gozo, y la luna se encuentra en gozo cuando nosotros tenemos nuestra luna en casa 3. Repito siempre lo mismo, no importa que no la tengamos natal, si la vida no nos regaló una luna en casa 3, bueno, pues nosotros la podemos poner ahí cuando necesitemos hacer un libro, cuando nosotros necesitemos empezar un ciclo de conferencias, cuando necesitemos tener la capacidad de la comunicación y la popularidad que la luna nos va a dar. Bueno, pues hay que buscarle una buena casa a esa luna, y esa es la casa 3, la casa del gozo de la luna. Luego nos vamos con los suertudos. Los suertudos para el amor. ¿Quiénes son las personas que tienen más suerte para el amor? Pues los que tienen Venus en casa 5, porque esta es la casa del gozo de Venus. Entonces, hay que ver nuestras cartas, como les digo, por tránsitos, Atasides, revolución solar, siempre tendremos la oportunidad de tener un Venus en la casa 5, aunque no la tengamos natal. Entonces, hay muchas personas, sobre todo compositores, gentes de Venus. ¿Qué es Venus? Una de las características de Venus, además del amor, es el arte. Y entonces encontraremos con Venus en casa 5 a muchos grandes juglares, como en este caso Joaquín Sabina. Aquí tengo a Bill Gates con su Venus en casa 5, y el acompañado de Saturno, que le da cualidades diferentes. Esto lo vamos a ir pudiendo interpretar adecuadamente cuando conozcamos el aspecto de la conjunción, que en este caso él tiene a Venus conjunto con Saturno. Entonces, pues esta capacidad que tiene él de transformar y de darle una estructura a todo lo que hace, incluyendo las mujeres seguramente, pues le está dotado por ese maravilloso Venus que el creador le puso en su casa 5. Luego, otro gran personaje que tiene Venus en casa 5, lo que le da un carisma especial en los grupos en donde él está, bueno, pues es Barack Obama. Entonces, este Venus en casa 5, pues le va a dar, como les digo, la casa de Leo, la casa donde el Sol está ahí también haciendo un aspecto importante. Un segundito. Bueno, ahí vamos a tener el Venus de Barack, está muy bien puesto en su casa 5. Entonces, las personas que tienen Venus en casa 5 siempre tendrán esa posibilidad de tener muchas parejas, porque son las personas que las ven así, las ven de una forma hermosa, una gente romántica, paciente, sensorial, Venus en casa 5, y pueden por ello ser grandes artistas también. Y si no son ellos artistas, los hijos pueden ser artistas, porque es importante entender que la personalidad del planeta la puede asumir la persona de acuerdo a la casa en que estemos hablando. Si es la casa 5, pues es la casa de los hijos. Entonces, pues bien, puede ser que Barack Obama tenga una hija artista, por ejemplo, ¿no? Independientemente de las cualidades que él tiene como venusino en este aspecto de casa 5. Una ubicación excelente para Marte, que es un gran maléfico, pues es la casa 6. ¿Por qué? Porque Marte en casa 6 nos está dando la fuerza del dios Ares. Ares, labrar, laboro, trabajo. Y entonces en esta casa vamos a estar bendecidos por la capacidad de conseguir trabajo.
Que perdemos un trabajo y tenemos Marte en casa 6, mira, ni te preocupes que te van a llegar otros. No te preocupes, yo lo he visto mucho en la práctica, créanme que funciona, es verdad, las personas con Marte en casa 6 no sufren por trabajo. Puede ser, ojo, pueden ser que los trabajos no sean lo que ellos quieren, porque no olvidemos que la naturaleza de Marte es Marte martirio. Entonces, el trabajo no les va a faltar. A lo mejor no es lo que quieren, pero el trabajo no les va a faltar, porque ahí encontramos al planeta en su voz. Y entendamos esto, ¿qué es la casa 6? La casa 6 es la casa del trabajo. Entonces, ¿dónde mejor en qué casa mejor va a estar Marte para trabajar que en la casa del servicio, en la casa 6? Estas analogías las hago para que ustedes también les cueste menos trabajo ir memorizando los aspectos de los planetas, porque es sabido que es entre el planeta en caída, en que está en gozo, en que es mucha información, pero la vamos a ir procesando poco a poco. En esta casa, John Rockefeller también tenía un Marte en casa 1 como Julia Roberts. Claro, aquí importante conocer también, por ejemplo, en el caso de la flor, bueno, pues aquí estamos viendo en el caso de Julia un armónico 6 que está cantando con su Marte, lo que quiere decir que posiblemente ella tenga que estar haciendo cambios en sus trabajos, cambios de ubicación. Ahora sí que como ella es una artista, cambios de set, a lo mejor otras locaciones, en otros lugares para trabajar. Entonces, vayamos observando cómo vamos a interpretar los planetas. Ustedes ya manejan el gráfico de Astrodina, se puede plantear también el gráfico de Astrodina y ver cuándo va a ser la época de mayor expansión y de mayor trabajo para una persona. En este caso, para Julia Roberts, pues será por estos años. Otra persona que va a tener Marte en gozo es, miren, es Miguel Bosé. Miguel Bosé tiene el Marte en gozo, pero conjunto con la Luna. Entonces, bueno, ahí habría que ver qué pasó con la vida de Miguel Bosé. Con estos gráficos podemos conocer muy bien las fechas. Aquí por el 84, 83, 84, él tiene un aspecto maravilloso para el trabajo, seguramente empieza a hacer lo que él quiere, tiene el 5 con el 9, tiene muchos aspectos favorables, unido a la luna. Entonces es posible que a partir de esta fecha haya sido un parteaguas en la vida artística de Miguel Bosé, este genio español de la música y el baile, porque no olvidemos que Miguel Bosé fue bailarín de ballet. Entonces, algunos pilotos como Schumacher y algunas personas, deportistas, muchos de ellos podremos encontrarlos que tienen un Marte muy bien ubicado en casa 6. Ahora, importante es determinar también en qué signo está el Marte. ¿En qué signo está Marte? Marte en este caso está en Capricornio. De ahí, como hemos visto ya los dispositores, podemos ir haciendo ya un relato. ¿Quién disposita Capricornio? Saturno. ¿Dónde está Saturno? Pues en su casa 4. Entonces, bueno, ahí esto podrá también vincular su Marte, su Luna, su madre a algunas situaciones de familia, porque ahí está metido también Saturno. Entonces, vámonos con el guapetón de Richard Gere, que él tiene el sol en gozo en casa 9. El gozo del sol, importantísimo, chicos, porque el sol es nuestra propia esencia. Se encuentra en gozo en casa 9. En este caso, con Richard Gere, él tiene el sol con Saturno en conjunción. Muy pronto ustedes van a entender este concepto maravilloso de la conjunción, que es una fuerza adicional que va a tener su sol. ¿Qué quiere decir? Pues que este hombre tan guapo, aquí lo estamos viendo, fíjense qué interesante. Yo sé que Richard Gere es budista y aquí él tiene un sol en donde creo yo que el budismo pues lo lleva a unas esferas de conciencia muy superiores, ¿no? Él toma sus creencias con mucha responsabilidad, él se va a los monasterios constantemente a meditar, ese ha sido el monasterio de Nepal, nunca me tocó encontrarme con él,
Pero bueno, si me hubiera encontrado, chicos, hubiéramos estado los dos en silencio, así es que bueno, qué bueno que no me lo encontré porque no hubiera podido hablar. Entonces, él tiene un sol en gozo en casa 9. Este sol va a hablar de sus cualidades que va a tener, sus cualidades histriónicas que va a tener a lo largo de su vida. Un gran actor, una gran persona y conocemos muy bien su historia y cómo ha ido superando muchas cosas a título personal. Y de eso nos habla también su sol, ese sol que nos permite cada vez ir más arriba, cada vez tener creencias más profundas, cada vez conectarnos más con la parte espiritual, sea la creencia que ustedes tengan, ¿eh? Eso no es privativo de que porque si soy esto, porque si soy aquello, no. Un sol en casa 9 nos va a colocar en una posición alta, en una posición en donde vamos a ser vistos por ese sol, por esa energía luminosa que vamos a irradiar cuando estudiemos, cuando un sol en casa 9 nos deberá de hacer personas que nos guste acumular títulos en el sentido positivo, es decir, ir por cada vez una cualidad de superación, de mostrarnos ante los demás con ciertas cualidades que los otros no tienen. Entonces, hay que dignificar las personas que lo tengan su sol en casa 9. Mucho estudio, el aspecto espiritual es importante. El sol en casa 9 también va a hablar de los nietos, la cereza del pastel de la vida, para quienes les gusten los niños, los que no, pues tendrán mi comentario, tomarán mi comentario como erróneo. Todo está bien, todos somos diferentes y lo que sí es que llegado el tiempo, si a ustedes les gustan los niños, tienen hijos y sus hijos quieren hijos, porque ahora los hijos quieren gatitos y perritos, bueno, los hijos que quieran hijos, porque los gatitos y los perritos son de casa 6, eso ya lo sabemos. Entonces, aquí están las mascotas, aquí están los nietos. Entonces, simplemente por asociación de ideas, vean la diferencia que hay entre una casa y otra. Recordemos que el sol empieza aquí, el orto solar empieza aquí y nuestro sol va subiendo hasta llegar aquí. Por lo que las personas con sol en casa 9 que estén en gozo y también en casa 10 son personas muy vistas. Son personas que de alguna forma, aunque su objetivo no sea la popularidad que nos da la luna, pues van a tener un brillo que les da su propio sol. Díganme si esto no es muy hermoso. Entonces, importante cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Me gustaría saber qué se siente un sol en casa 9, un sol conectado con la parte espiritual, un sol que me lleve a otros niveles de conciencia. Bueno, pues búsquense una revolución solar con un sol en casa 9. Esto también los hace grandes, grandes, grandes viajeros. La casa de Sagitario, la casa donde está el domicilio de Júpiter, el gran viajero. Pero para efectos de gozo, fíjense lo que va a pasar. El gozo de Júpiter no está en la casa 9. El gozo de Júpiter está en la casa 11. ¿Por qué? En donde va a estar mejor acompañado que Júpiter que viajando con las personas que quieres. Viajes en compañías lo recordaremos de la naturaleza de las casas. La casa 11, la casa de los premios, y ahí está muy bien Júpiter, porque Júpiter es el planeta de la buena suerte. Entonces, ahí está el gozo de Júpiter. Hay que observar las conexiones que tiene un Júpiter en casa 11 con qué planetas, porque ahí nos puede dar algunas pautas de en qué aspectos de nuestra vida nos podremos sentir premiados. La casa 11, la casa, repito, viajes en compañía de. Esto es muy importante que ustedes cuando estén interpretando tengan el recurso de decir, casa 11, mira, te va a entrar un Júpiter a casa 11, te vas a ir de viaje. ¿Con quién te vas a ir de viaje? Y la persona les va a decir, fíjate que me voy a ir de viaje con los hijos de mi esposo, que están en casa 11, con mis nueras y mis yernos, que están en casa 11. Pues fíjate que me voy a ir a un viaje de la compañía que represento, con las personas de esa compañía, viaje en compañía de clientes. Entonces, también la casa 11 es la casa de los alumnos formales.
Entonces, cuando llegue un Júpiter en casa 11 y ustedes quieran llevarse un grupo de viaje, pues aprovechen esta energía de Júpiter, que todos estarán felices, no pasarán desgracias, todos van a estar bien, felices y en paz. Entonces, el gozo de Júpiter lo tenemos en la casa 11, viajes en compañía de. Porque, si bien es cierto que los viajes al extranjero son maravillosos, nunca será lo mismo cuando viajamos con la gente que queremos, la gente que nos gusta, nuestra familia, etc. Luego, después de Júpiter en casa 11, pues nos vamos a otra buena ubicación de Saturno. Saturno junto con Marte sabemos que son los dos grandes maléficos de la carta. Bueno, pero resulta que Saturno en casa 12 está en gozo. Y fíjense quién lo tiene en casa 12, Barack Obama. Barack Obama, que también tiene su Venus en casa 5, cualidades ya, tiene 2 planetas en gozo, y también observemos que su Saturno, además de estar en gozo, está en domicilio. Esto nos va a dar ya de entrada pues una idea diferente de la casa. Porque si la casa 12 es bien sabido que es la casa de los créditos, la casa que nos ata a los bancos, la casa de los hospitales, también es la casa donde nosotros podemos estudiar porque son lugares de claustro, ¿no? Y la casa 12 también son los hoteles, también son las cosas que hacemos en secreto, como las logias, las sectas, todo lo que se hace en secreto está en la casa 12. Pero como muchas veces Saturno hace una cuadratura a la casa 9, quiere decir que nos va a dar un tinte especial para todo lo que queramos aprender. Seremos unas ratas de biblioteca en el sentido de aprender y de desarrollar nuestras maestrías cuando veamos una cuadratura con casa 9. Observemos con ello, cuando veamos el tema de las cuadraturas, que no todo es malo. Hay que tener una mente abierta, una mente flexible y entender cuándo un aspecto va a ser bueno y va a ser malo. Pero si ustedes no conocen que Saturno en casa 12 está en gozo, pues ven un Saturno ahí y se me espantan. Dicen, ay, ¿qué le va a pasar? Lo van a internar, le van a componer la espalda, le van a componer los dientes. ¿Qué le va a pasar? Observemos que ese Saturno no se puede expresar más mal porque está en gozo y en domicilio. Entonces hay que ver qué aspectos hace, cuándo se va a representar. Miren aquí, por ejemplo, sobre el 2017, en la vida de Barack Obama, tuvo que haber situaciones muy importantes que hablarán del poder, de todo lo que nos habla Saturno, de nuevos cargos, nuevas responsabilidades o algunas situaciones. Cuando hagamos la técnica de los atasides, esto nos va a dar mucho más lectura. Pero aún así, con lo poquito que ya sabemos, poquito entre paréntesis, porque yo sé que el conocimiento ha sido abundante, todo lo que ya sabemos, fíjense, sabemos cuál es la naturaleza esencial de Saturno, sabemos qué pasa en la casa 12, sabemos cuál es el signo de Capricornio y de qué nos habla. Sabemos también en qué años con estos gráficos se va a representar el planeta. Sabemos las conexiones que puede quien disposita Saturno. En este caso, pues el dispositor está en domicilio, así es que no va a haber dispositor, pero sí podemos ver que su Júpiter está dispositado por Capricornio y en sí nos remite a la disposición de su Júpiter su Saturno está su Júpiter está a las órdenes de su Saturno. Entonces, bueno, ya fíjense todo lo que ya sabemos. Es mucho el conocimiento que tenemos ya adquirido al día de hoy. Bueno, pues dejamos el buen tema del gozo de los planetas y nos vamos a las casas opuestas, que es la tristeza de los planetas. Entonces, empezamos con la tristeza del Sol. Sabemos que el Sol está en gozo en casa 9 y va a estar en tristeza en casa 3. Sin embargo, algunos grandes de la escritura y el gran dramaturgo Federico García Lorca tiene un gozo en casa 3. Esto lo hace que él haya sido en su época de juglar pues un nómada, porque en la casa 3 las cosas se mueven. Entonces, ¿qué hubiera preferido García Lorca? Pues tener un teatro en donde él se presentara cada noche, ¿no? Hiciera de su virtud
un escenario estable. Pues no, en el caso de él fue un juglar que iba de un lado para otro. De esto nos habla el Sol en casa 3. Sin embargo, la naturaleza esencial del Sol es tan buena que no podemos sentir mucho la tristeza del Sol en casa 3. Otro que lo tiene, Winston Churchill, otro grande de la política internacional que tiene su Sol en casa 3. Y fíjense qué pasa con la casa 3. La casa 3 es la casa del dormitorio. Cuando hablamos de las casas, los lugares que ocupan las casas y los planetas en nuestro propio hogar. Y Winston Churchill lo hemos visto en los films que inclusive tenía su gabinete a veces reunido en su propia recámara. Fíjense, ahí está un Sol en casa 3. Todo de lo que nos habla el Sol en casa 3. El Sol en casa 9, pues son los viajes largos, los estudios profesionales, los viajes que vamos a realizar que no pueden tener una corta duración. El Sol en casa 3 es todo lo contrario. El Sol en casa 3 nos va a decir viajes cortos, viajes estudios de fin de semana, todo lo cortito y lo rapidito, pues es de Mercurio. Ya sabemos que Mercurio es el chiquitín. Entonces, el gozo en casa 3, el Sol en tristeza en casa 3, pues va a ser lo opuesto al Sol en casa 9. Todo lo largo está en la casa 9, todo lo que hacemos una carrera en 4 años, pues en el caso del Sol en casa 3, pues vamos a hablar que queremos hacer un diplomado, pues el Sol en casa 3. Que vemos que en una revolución solar va a entrar el Sol en casa 3, pues nos vamos de fin de semana con los cuates a Acapulco o a un lugar que nos quede cerca. De esto habla la naturaleza del Sol en casa 3 y va a tener un momento de escenificación. Aquí en el caso de Churchill se da en estas épocas. No olvidemos que la naturaleza del Sol también puede ser asumida por un padre o por un hijo. Entonces, veamos aquí qué pasaba con la vida de Churchill, como aquí tiene como 13 añitos. Bueno, pues seguramente fue un erudito, está en Júpiter, entonces, en Sagitario, perdón, dispositado por Júpiter, y entonces vamos a ver de qué es lo que de qué nos está hablando este Sol. Entonces, importante ver el estado cósmico del planeta, las determinaciones que tiene este gran planeta, en este caso, este Sol, a las órdenes de el signo de Sagitario y dispositado por Júpiter. Ahí es donde vamos a encontrar una narrativa para ese Sol. La tristeza de Venus. Fíjense, la tristeza de Venus. Se dice que Venus está en tristeza, un planeta tan maravilloso, y sabemos que Júpiter está en gozo en casa 11 y la tristeza de Venus, que está en gozo en casa 5, pues la tenemos en la casa 11. Entonces, cuando las personas tienen un Venus en casa 5, bueno, se puede hablar de muchas cosas. Se puede hablar de personas que se enamoren de las novias de los hijos. Terrible, ¿no? Como pasó aquí en la película del graduado, que él llega a la casa de la novia y pues la mamá ahí le despierta una pasión terrible y bueno, si no la han visto, la pueden revisar ahora que en todas las plataformas tenemos la maravilla de ver lo que queramos, véanla. Es una película importante de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, cada vez que yo lo veo, pienso en su hermosa, que la vamos a ver en la clase del trígono, tiene la estrella de David natal, chicos, natal, imagínense, así o más bendecido. Bueno, pues este gran personaje que hizo la película del graduado, podemos dar fe de el Venus que nos representa la casa 11. Entonces, un Venus en casa 11, bueno, fíjense que ahí la retórica puede ser no tan mala cuando hablamos de nuestra nuera o de nuestro yerno que va a tomar la naturaleza de Venus. La tristeza de Mercurio en casa 7. La tristeza de Mercurio en casa 7, esta lámina se la copié a Tito, le doy las gracias por ello. La tiene Lady Di, que habla de la posibilidad, ojo, la posibilidad de tener hijos ilegítimos. Entonces, muchas cosas pasan con la tristeza del Sol en casa 7. Yo creo que en el caso de Lady Di, la tristeza fue su esposo. Su esposo
tiene, de todas formas, tenía ahí un gran trígono a Neptuno en casa 10, lo que le dio la popularidad, pero bueno, todos sabemos el sufrimiento que tuvo esta mujer a causa de su esposo. Muchas lo tienen, pero no es público porque no somos Lady Di, ¿verdad? Entonces, fíjense, otro aspecto que nos va a hablar de un planeta en tristeza es la luna. La luna en tristeza en casa 9. Aquí me equivoqué porque la tiene en casa 10. Pero vamos a observar que él tiene Marte con Mercurio en casa 6 en Gozo. Entonces, hablamos de cuando la luna está en casa 9, es una luna, como en el caso de Omar Sharif, es una luna nómada. Un poco lo que pasa con el sol en casa 3, pues nos va a pasar con la luna en casa 9. Y fíjense, esta nómada que Omar Sharif, que muchos no lo conocen, pero van a sorprender a sus papás o a sus mamás, sobre todo, porque era un hombre guapísimo, cuando les digan, ay mamá, ¿qué crees? En clase de astrología, supe de un actor egipcio que se llamaba Omar Sharif, y tu mamá se le va a llenar la cara de luz, porque era un hombre que a todas las, para mí ya fue grande, imagínense, ¿no? Pero en la época fue un hombre importantísimo, un actor muy galardonado también, y la luna en casa 9, que va a ser un ejemplo genial para entender la tristeza de la luna en casa 9, fíjense que él siempre vivió en hoteles, nunca tuvo un lugar establecido, lo hace nómada, lo contrario que pasa cuando la luna la tenemos en casa 3, que nos hace tener, a lo mejor rentamos una casa y ahí nos quedamos hasta la muerte. Bueno, en el caso de la luna en casa 3, es una luna en tristeza y nos va a dar la posibilidad inclusive de vivir en el extranjero, porque la casa 9, no olvidamos que es el extranjero. Entonces, bueno, tendremos que dejar nuestros orígenes, queramos o no, porque lo podemos desear también, y ahí vamos a sentir la nostalgia de la luna en casa 3, porque aunque nosotros nos queramos ir a vivir al país que queramos, pues tenemos que dejar también hábitos alimenticios, personas que amamos, costumbres que adoramos, y ahí podemos sentir la naturaleza en tristeza de esa luna en casa 9. Observemos, está en gozo en casa 3 y en tristeza en casa 9. Júpiter en casa 5. Fíjense, se dice que Júpiter en casa 5, tan buen planeta y tan buena casa, pues ahí está en tristeza. Y cuando ustedes vean, empiecen a leer cartas natales, se van a dar cuenta que las personas que tienen en Júpiter en casa 5 se podrán enamorar de muchos extranjeros, pero siempre va a haber ahí un puntito en donde las cosas no funcionan bien. Tito dice que las personas que tienen Júpiter en casa 5 pueden ser personas que deseen un hijo varón y no lo tengan. Es una de las muchas lecturas. Recordemos que aquí la lectura es muy amplia, ¿no? Tenemos que ver aspectos, tenemos que ver quién disposita Mercurio. A ese Júpiter lo disposita, está en el signo de Virgo, dispositado por Mercurio, y Mercurio está en casa 11. Entonces ahí habría que ver qué pasa con el Júpiter del rey. Entonces, miren, este aspecto es importante, lo voy a analizar, porque dice, fíjense, Neptuno, Júpiter en casa 8, puede provocar también abortos cuando hay malos aspectos con Marte. Júpiter en casa 5 puede provocar abortos cuando hay malos aspectos de Marte en casa 8. A causa de los hijos, con Neptuno, que también pudiera hablar de algunas dificultades para todo el tema de procreación de hijos o con algunas diferencias sexuales. El Júpiter se encuentra en tristeza en la casa 5. Este planeta benéfico, aquí tenemos un Júpiter en gozo en casa 11, pero un Venus en tristeza en casa 5. Y esta es la vida de el gran capo de la droga, Pablo Escobar, que ya saben cómo terminó, las preferencias que tenía él por las mujeres, posiblemente las chiquitas. Y bueno, ahí habría que entender por qué, porque su Júpiter
está dispositado por Acuario, o sea, por Urano, en casa 5. Entonces, bueno, pues hay algunas prácticas un poco especiales. Y, y Venus en casa 11 está en tristeza, porque el gozo de Venus, de nuestra diosa del amor, es la casa 5. Y bueno, pues ahí podemos sentir a lo mejor la tristeza cuando nuestro hijo se casa, tiene una mujer perdidamente enamorado de ella, y la mujer, pues ahí hay algunas cuestiones que nos quitan. Podemos tener ese sentimiento de que, bueno, que ya no puedo ver a mi hijo cuando quiera porque depende de la esposa. En fin, cosas de la vida real. La tristeza de Marte. Marte está en gozo en casa 6 y está en tristeza en casa 12, ¿ok? Gozo en casa 6, tristeza en casa 12. Y bueno, observemos también que la tristeza, ¿cómo se va a expresar? Fíjense, María Montessori fue la pionera del método Montessori, fue una psiquiatra. Y recordemos la casa 11, la casa de los médicos, la casa 12, la casa de los hospitales, y pues qué mejor representado que su Marte con Urano en casa 12, un médico psiquiatra. Ella, sin embargo, trabajó toda su vida a favor de la educación, porque se dio cuenta de los patrones erróneos que tenían las personas a causa del mal funcionamiento del cerebro, porque no había sido motivado desde muy corta edad, el tema de las urdimbres, que ella trabajó mucho, y bueno, la vida de María Montessori, entiendo por este Marte con Urano en casa 12, que tuvo que ser una vida dedicada a la investigación, metida en los libros, y ahí pues él posiblemente no pudo hacer todo lo que yo hubiera querido, aunque nos dejó un gran y maravilloso legado. Todos los que tengan hijos, por favor, busquen la bibliografía de María Montessori. En Amazon hay un mundo de juguetes de María Montessori. Y como les digo, cuando uno sabe que esta gran pionera de la educación fue además un médico psiquiatra que trabajó con todo el elemento del cerebro y la estimulación edad temprana, y que nos regaló un mundo de material, pues hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo, hay que agradecerle a este gran personaje que nos ha dejado tanta riqueza en el ramo educativo. Entonces, bueno, ahí está el Marte en tristeza. De alguna forma se tuvo que haber representado en la vida de esta gran mujer. El otro aspecto que habla de la tristeza de un planeta es Saturno. Saturno en casa 6 no está en gozo, está en tristeza, porque el gozo de Saturno es la casa 12. Entonces, este Saturno, pues, ¿cómo se va a expresar? Bueno, en el caso del Papa está bien, porque su Saturno se expresa como un trabajo de gran gobernante de una iglesia, que seguramente también su trabajo no debió de haber sido tan fácil, ¿no? Porque Saturno, cuando tenemos un Saturno en casa 6 que nos centra o lo tenemos natal, que nos llega por tránsitos o por revolución, bueno, pues vamos a hablar de un año en donde Saturno está representando el color oscuro, y con ello, pues la vida, cuando llega este Saturno, nos hace trabajar con mucho respeto como esclavos, ¿no? La casa 6, la casa de la esclavitud, que también, dicho de paso, o sea, es la casa del servicio, uno le puede dar el matiz que quiera, pues ese Saturno va a tomar las cualidades de un trabajo arduo, un trabajo con mucho esfuerzo, que posiblemente se tenga esa energía de que eso lo pueden sentir las personas que tienen natal un Saturno en casa 6. Yo trabajo y mi jefe, muy bien representado por Saturno, se para el cuello con el trabajo y ni siquiera me da un reconocimiento ahí que diga lo hizo fulano o lo hizo sutano. Bueno, pues esa es la tristeza de Saturno, chicos, en casa 6. Otra tristeza de Saturno en casa 6 la tiene, en este caso, Donald Trump. Donald Trump, que tiene, no alcanzo a ver, pero parece, no, Donald Trump no tiene Saturno en casa 6, Donald Trump tiene Marte en casa 12, en donde también se va a expresar ese Marte
y fíjense, aquí la casa 12 es la casa de todo lo que se hace oculto, que en este caso son las sectas, ¿no? Entonces, bueno, ahí él tendrá ahí el ejército, que puede estar denotado por Marte, pues ahí entristeza su Marte en casa 12. El Marte en casa 12 puede hablar de duras jornadas de trabajo, temporadas en que a lo mejor no tenemos trabajo. También la casa 12, la casa de los hospitales, puede haber ahí algunas situaciones con la sangre, con alguna cirugía muy bien representada por un Marte en casa 12. Entonces, es importante observar que cuando tengamos un aspecto que nos esté cantando con Marte en casa 12, pues analizar concienzudamente de dónde va a venir la tristeza del planeta, cómo se va a expresar ese planeta en esta casa, que el planeta es malévolo y la casa es tóxica. Entonces, digamos que la combinación no es la mejor. Bueno, pues ahora, chicos y chicas, vamos a buscar en nuestras cartas el gozo y la tristeza de los planetas, con este gran conocimiento que nos han dejado los antiguos, Abraham Benesra entre ellos. Pues vamos a observar detenidamente la carta, y con ello, cuando conozcamos el tema de la revolución solar, de los tránsitos, de los atasires, vamos a tener también mucha tela de dónde cortar, analizando el gozo y la tristeza del planeta, que califica muy bien en el tema de las astrodías. Les agradezco mucho. Yo soy Kitina Couturier, les estoy hablando desde el canal de YouTube Pronósticos Florales, recordándoles siempre, chicos, poner un like, activar una campanita y todo lo que coloquialmente oímos día a día. Pero importante es que ustedes conozcan que si no tienen el acceso a los programas, me los pueden solicitar directamente al correo atasiresastrológicos@gmail. Yo se los envío. Y bueno, en la página de YouTube hay mucha información para bajar el programa, para instalarlo, y ustedes pueden ser autodidactas si lo desean. Les agradezco mucho. Este trabajo lo he hecho en el mes de abril del 2023. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en este día glorioso. Voy a cortar la grabación. Un segundo.